Economía y Sociedad, por Max Weber, 187, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 12. Esto no se aplica ni al cristianismo primitivo, a pesar de que sus promesas se dirigen expresamente a los material y espiritualmente pobres. En el contraste de la profecía de Jesús con sus inmediatas consecuencias, se puede reconocer más bien qué tipo de consecuencias debía traer la desvalorización y destrucción del apego a la ley ritual, apego que tendía intencionadamente a cerrar la comunidad hacia afuera, y el efecto producido por esa destrucción, la desvinculación de la religiosidad de la posición de los creyentes en pueblo paria cerrado como una casta. Indudablemente la primera profecía cristiana contiene rasgos muy específicos de retribución en el sentido de la futura compensación entre la suerte, del modo más claro en la leyenda de Lázaro, y la venganza, que será obra de Dios. Y el reino de Dios es también, en este caso, un reino terrenal. En primer término, un reino destinado en especial o en primer lugar a los judíos que desde tiempos remotos creen en el verdadero Dios. Pero precisamente el resentimiento específico penetrante del pueblo paria es lo que queda eliminado por medio de las consecuencias de las nuevas promesas religiosas. Y el peligro que las riquezas suponen para las probabilidades de salvación no está basado en ningún modo, por lo menos en las partes transmitidas como auténtica prédica de Jesús, en razones de ascetismo ni está motivado por el resentimiento, como lo prueba el testimonio acerca de las relaciones de Jesús con los publicanos. En Palestina, la mayoría pequeños usureros, y con otras personas de posición. La indiferencia ante el mundo, en virtud de la fuerza de las esperanzas escatológicas, es demasiado grande para eso. Es demasiado grande para eso. Claro que si el joven quiere ser perfecto, esto es, discípulo, tendrá que renunciar en absoluto al mundo. Pero se dice expresamente que todo es posible ante Dios. También la salvación del rico que no puede apartarse de sus riquezas, aunque ello sea muy difícil. Son tan ajenos los instintos proletarios al profeta del amor acósmico, que trae a los material y espiritualmente pobres la alegre nueva de la proximidad del reino de Dios y liberación del poder de los demonios, como a Buda, para quien el supuesto necesario de la salvación es la absoluta separación del mundo. En ninguna parte se ven más claramente los límites de la importancia que corresponde al resentimiento y a la aplicación demasiado universal del esquema de la represión, que en el error de Nietzsche, al aplicar su esquema al caso, totalmente inadecuado del budismo. Es el budismo lo más radicalmente contrario a todo moralismo resentido. Se trata más bien de una doctrina de salvación orgullosa y aristocrática que desprecia por igual las ilusiones de este mundo y las del otro. Sus adeptos primero se componen de una capa de intelectuales reclutada casi exclusivamente entre las castas privilegiadas, en especial la guerrera, y puede compararse, por razón de la procedencia social, con las doctrinas helenísticas de salvación, sobre todo las neoplatónicas, las maniqueas y las gnósticas, por muy diferentes que sean en los demás. A quien no quiere la salvación por el nirvana, el budismo le deja el mundo entero hasta con el renacimiento en el paraíso. Este ejemplo muestra, precisamente, que la necesidad de salvación y la religiosidad ética tienen todavía otra fuente que la situación social de los negativamente privilegiados y el racionalismo burgués condicionado por la situación práctica de la vida. El puro intelectualismo, especialmente las necesidades metafísicas del espíritu, que no es llevado a meditar sobre cuestiones éticas y religiosas por ninguna penuria material, sino por una fuerza interior que le empuja a comprender el mundo como un cosmos con sentido y a tomar posición frente a él. En medida extraordinariamente amplia, el destino de las religiones está condicionado por los distintos caminos que el intelectualismo marca en este empeño y por sus diversas relaciones con el sacerdocio y los poderes políticos, condicionadas, a su vez, por la procedencia de la capa que en grado específico encarna el intelectualismo. En primer lugar, lo fue el sacerdocio, sobre todo
cuando el carácter de los libros sagrados y la necesidad de interpretarlos y de enseñar su verdadero contenido y su uso práctico en la vida, lo convirtió en un gremio de letrados. No ocurrió esto en las antiguas religiones de los pueblos urbanos, especialmente entre los fenicios, helenos, romanos, y tampoco se da en la ética china. En estos casos, el pensamiento propiamente teológico, hesíodo, poco desarrollado por esta razón, y todo pensamiento metafísico y ético estuvieron en manos no sacerdotales, en el parsismo, en el islam y en el cristianismo antiguo y medieval, y, por lo que respecta a la teología, también en el moderno. El sacerdocio, el parsista, el cristiano antiguo, durante cierto tiempo, y los brahmanes durante la época védica, es decir, antes del nacimiento del ascetismo laico y de la filosofía de los Upanishada, el judío, en mucha menor medida, en virtud de la acción penetrante de la profecía de origen laico, el musulmán, quebrantado en parte también por la especulación sufí, monopolizaron en muy gran medida el desarrollo de la metafísica religiosa y de la ética. Junto a los sacerdotes, en su lugar, tenemos en todas las ramas del budismo, en el islam y en el cristianismo antiguo y medieval, sobre todo los monjes o círculos orientados en sentido monacal, que cultivan no solo el pensamiento teológico y ético, sino también el metafísico y partes considerables del científico, y además cuidan de la producción artística y literaria. El hecho de que los rapsodas perteneciesen al grupo de personas importantes dentro del culto ha sido la causa de que la poesía épica, la lírica y la satírica de la India entran en los Vedas, la poesía erótica de Israel en los libros sagrados, y la afinidad psicológica de místicos y neumáticos con la emoción poética ha condicionado el papel que desempeña el místico en la lírica oriental y occidental. Pero ahora no nos importa la producción literaria y su carácter, sino el sello que adopta la misma religiosidad debido al modo de ser de las capas intelectuales que influyen sobre ella. Pero la influencia del sacerdocio, aun en los casos en que es el representante principal de la literatura, es muy diferente según las capas no sacerdotales con que se enfrenta y su posición de poder.